Los extraños. Hola, antes de comenzar este video, tengo dos anuncios que hacer. Primero, quiero hacerles una invitación al blog que actualmente escribo con la ayuda de un buen amigo. Si tienen tiempo, dense una vuelta por allí. Y espero que les guste. El segundo aviso que me gustaría compartir con ustedes es que este video es nuevamente gracias a Gisela Muñoz, quien sugirió la creepypasta de este video. Muchas gracias por el apoyo. Y sin más, comencemos. Mi nombre es Andrew Eriks. Viví, alguna vez, en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Eriks. Si alguna vez vas a la ciudad y lees esto, por favor, encuéntrala. Ella está en el directorio telefónico. No le muestres esto, pero dile que la amo y trato de volver con ella. Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar mochila al trabajo. Pensaba que me haría lucir más maduro el hecho de no andar por allí cargando una mochila a todas partes, como un niño de preparatoria. Por supuesto, esto significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes, ya que no podría cargar libros en mis bolsillos. Un portafolio hubiera parecido un poco raro, debido a que trabajo en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso. Solía apagarse al final de cada canción, si no cambiabas a la siguiente de manera manual. Y lo dejé después de un tiempo. Así que cada mañana me sentaba en el metro durante media hora que me parecía eterna, sin nada más que hacer que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era un poco tímido, y no me gustaba que me descubrieran mirando a las personas, así que siempre lo hacía discretamente. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía incómoda en público, y que las personas también trataban de disimularlo de distintas maneras, pero aprendí a ver a través de ellos, y los dividía en distintas categorías en mi cabeza. Estaban los inquietos, que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición y moviendo sus pies de adelante y hacia atrás. Ellos eran el tipo más notablemente nervioso. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corrían a su asiento y cerraban los ojos casi inmediatamente. La mayoría no dormía, sin embargo. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente en paradas bruscas o con ruidos fuertes. Los falsos simplemente se acomodaban desde el momento en que se sentaban y hasta el momento en que el tren llegaba a su estación. Entonces, estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de laptops o tablets, y los que venían en grupos y hablaban muy fuerte. Eso sin contar a los adictos al celular, quienes o eran muy populares o simplemente no podían cerrar la boca por menos de 2 minutos. Justamente cuando el observar a las personas amenazaba en volverse insoportablemente aburrido, fue cuando encontré mi primera incongruencia. Un hombre de mediana edad, con cabello castaño, de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera casual. Lo extraño en él es que parecía quizá demasiado normal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manerismo. Era como si estuviera diseñado para desvanecerse entre la multitud. Eso fue lo que me hizo fijarme en él. Yo trataba de ver, de manera intencional, cómo era que la gente actuaba en el metro. Y él no actuaba para nada, ni siquiera una reacción.
Era como ver a alguien sentado frente a la TV, viendo un documental de peces. No estaba emocionado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado. Presente, pero distante. Él estaba en el metro por las tardes. Llevaba casi un mes con mi experimento de observación de las personas, antes de que llamara mi atención. Porque no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente cuando lo hacía. Creo que la primera vez que lo vi fue un lunes, y la segunda fue el jueves de la misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren, y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. ¿Demasiado obsesivo? Pensé en el momento. Ya que había llamado tanto mi atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Él era, francamente, perturbador. No hacía nada. Se sentaba allí, inexpresivo, con la cabeza recta, sin importar lo que pasara. Una mujer con un niño llorando en brazos entró al vagón y se sentó directamente detrás de él. Y aún así nada. Él ni siquiera movió la cabeza o cambió su gesto en molestia. Y el niño era jodidamente molesto. Para cuando el metro llegó a mi parada, me sentía con náuseas y mis manos temblaban, como si tuviera un ataque por abstinencia de nicotina. Algo acerca de este hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de freak, un sociópata quizá, uno de esos tipos callados, que resulta que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Después de eso, me encontré a mí mismo holgazaneando de manera intencional, después del trabajo por las tardes, parándome en centros comerciales y kioscos, cerca del metro, sin intenciones de comprar nada. Por un par de semanas, evadí tomar el metro a esa hora, y cuando me encontraba en la estación, me aseguraba siempre de tomar el carro más lejano como fuera posible, al cual había visto al hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que hizo sonar las sirenas de alarma en mi cabeza. Una mujer que lucía tan simple, tan fuera de lugar, tan ignorante de la conmoción a su alrededor. En el momento en que la reconocí, me di cuenta, tarde, de que fue cuando mi obsesión comenzó. Mi observación de las personas, que había iniciado como un hobby para pasar el tiempo, se había vuelto una especie de religión para mí. No podía entrar al metro o a un autobús sin encontrarme examinando a todos, llenando listas mentales en mi cabeza. Ropa simple de colores sólidos, sin marcas, sí, sin expresiones ni miradas casuales, a las ventanas o hacia otros pasajeros, no bolsas, pulseras o accesorios, no. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía a diario, incluso después de que comencé a utilizar el metro más de lo que necesitaba. Incluso cuando comencé a tomar autobuses fuera de mi camino por las mañanas. Pero allí estaban, bastante a menudo. Ver uno de ellos hacía que me pusiera al límite, mis palmas sudaran y mi garganta se secara. Si alguna vez has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Incluso a pesar de que no me prestaban la más mínima atención, podía sentir que estaba completamente expuesto ante ellos. Yo podía ver a través de ellos claro como el agua. ¿Cómo podría ser posible que ellos no me notaran? Ellos no lo hacían, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Y cuando eventualmente mi curiosidad superó a mi miedo, decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde, que siempre se sentaba en el mismo lugar. Entré al vagón y me senté detrás de él. Llegamos al final de la línea, y él se levantó y caminó antes de que yo lo hiciera, manteniendo distancia entre nosotros. Lo seguí, pero él no llegó muy lejos.
Él se sentó en una banca cercana, tan inexpresivo como siempre. Así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente tren. Lo vi tomarlo y sentarse en el mismo asiento. No pude reunir el suficiente valor para seguirlo otra vez. Él no iba a ninguna parte. Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso? ¿Qué razón tendría alguien para hacer esto? Me molestaba, mucho después de tomar el tren de regreso a casa y mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta poder encontrarle un sentido a todo esto. Me sentía más que confundido, estaba realmente enojado. ¿Por qué este tipo raro, esta persona casi inhumana, tomaba el tren de ida y de regreso, sin ir a ningún lado? Recuerdo haber leído en algún lugar que la mente rehúye de ciertas cosas, porque el solo hecho de saber que existen es una afrenta. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes. Ellas simplemente lucen mal para nosotros. Alien. Ese era el efecto que los extraños estaban comenzando a tener en mí. Ofendían mis sentidos. Los seguí nuevamente al día siguiente, y otra vez al día siguiente, todos los días por al menos una semana. Los dos hacíamos nuestros silenciosos viajes juntos. Para el fin de semana, lo seguí por horas hasta que el último tren se detuvo cerca de mi departamento esa noche. Nos movimos de un lado de la ciudad al otro y de regreso. Yo no miraba a las personas, no tenía ojos para nadie más, aunque periféricamente sí notaba más de algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos haber sido las únicas personas del planeta por todo lo que me importaba. Perdí mi trabajo a la siguiente semana. Mi jefe fue amable, tímido, pero firme. No me concentraba, no tenía enfoque, no estaba siendo ni remotamente productivo. Fue de hecho un gran discurso, me parece, pero apenas si podía oírlo. Solo podía pensar en mi nuevo trabajo. Me vigía. ¿Qué es lo que hacía este hombre? No, esta cosa en el metro, cuando no estaba yo para observarlo. Dejé el trabajo por última vez, casi al anochecer ese día. Normalmente, habría estado persiguiendo a mi objetivo desde las 5:30, pero estaba seguro de que estaría esperándome. Ahora desearía haber prestado más atención aquel día. ¿Estaba soleado? Era verano después de todo. Pude haber caminado por el centro, quizá ver algunas chicas lindas. Podría haber tomado un capuchino helado y fumar en algún café abierto antes de ir a casa y sacar esta creciente obsesión de mi cabeza. Encontrar un nuevo trabajo y esta vez dedicarme a leer en los trenes y autobuses nuevamente. En lugar de eso esperé en la estación hasta que lo vi por una ventana. Caminé hacia el vagón del tren y noté, por primera vez, que mi piel no estaba pegajosa, ni mis manos húmedas, ni mi corazón latía fuertemente. Por primera vez, me senté justo frente a él, directamente en su línea de visión. Esperaba un cambio en sus gestos. ¿Acaso me reconocería? Sí lo hizo. No vi señales de ello realmente. Me imagino la pareja que hacíamos aquella tarde, sentados uno frente al otro, mirándonos fijamente. Era difícil evitar que mi creciente furia interna se mostrara en mi cara, pero con algo de esfuerzo logré permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él. Pero por dentro, prácticamente le gritaba: «¡Reacciona, maldito imbécil! ¡Mírame, carajo! ¡Sé lo que eres!». Pero no lo hice, y mis demandas silenciosas no fueron respondidas. No en la primera vuelta,
o la segunda o la tercera, ni en la 10ª. Viajamos mucho esa noche juntos, y en cada terminal nos bajábamos y esperábamos. Me sentaba justamente a su lado en la banca, observándolo, desde la esquina de mi ojo, y aún así, no obtuve nada de él. Pero dos pueden jugar este jueguito. Finalmente realizamos nuestro último viaje juntos. Lo tenía y lo sabía. En el último viaje de la noche, antes de que los trenes dejaran de correr, siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque la terminal se encuentra a un largo camino de mi casa, y los autobuses dejan de operar casi al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez lo seguí, para finalmente saber qué hacía cuando los trenes dejaban de funcionar. Finalmente obtendría respuestas. Quizá. El tren avanzó, y la anticipación crecía en mí a medida que nos acercábamos al final. El vagón se vaciaba lentamente alrededor nuestro, hasta que solo quedamos los dos observadores silenciosos, debajo de la ciudad. Luché internamente por suprimir una sonrisa maníaca. El tren bajó su velocidad, y entonces se detuvo. El final de la línea. El extraño no se movió, aún sin reaccionar. El carro permanecía inmóvil, con las puertas abiertas. Podía escuchar suavemente a los últimos rezagados saliendo de la estación en algún punto detrás de nosotros. Ecos de pasos en la distancia. Entonces, nada. El sistema de altavoces timbró, haciendo saber a cualquiera que estuviera medio dormido que habíamos llegado al final de la línea. El extraño seguía sin moverse, y finalmente escuché pasos. Un conductor o alguien asomándose para asegurarse de que los vagones se encontraran vacíos antes de llevar al tren a donde quiera que lleven los trenes en la noche. Aún así, no quité la mirada de mi acompañante silencioso. Logré ver al conductor desde la esquina de mi ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó, puso sus ojos en nosotros y puso un gesto de extrañeza en su cara. Parpadeó un par de veces e hizo una pausa. Esperé a que él hablara y el momento pareció alargarse. Pero entonces, con una ligera negación en su cabeza, nos dejó. Había un vagón más delante del nuestro, y lo escuché pararse para revisarlo. Y unos momentos después, el tren empezó a moverse nuevamente. Avanzamos por un rato. Después, dio una vuelta, y el tren se detuvo en su aparcamiento. Pude ver a través de las ventanas otros trenes a nuestro alrededor, y otros más a través de las ventanas de estos. Y entonces me sonrió. Fue un gesto muy ligero, que hubiera pasado desapercibido si no hubiese pasado las últimas horas estudiando su cara. Así que, me dijo, en un áspero tono, aquí estamos. Traté de responderle, pero no pude hacerlo. Mi garganta se secó, el terror me invadió. Sentí como si la caverna subterránea en la que estábamos se hubiera derrumbado sobre mí de repente. Tosí varias veces y finalmente logré, con una voz rasposa, preguntar lo que me había mantenido despierto en las noches. Me había llevado casi a la locura y me había traído a este lugar y este momento. ¿Quién eres? Él me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces, sorpresivamente, se volteó para mirarme diciéndome: ¿vienes? No esperó mi respuesta y caminó a la plataforma. Temblando y tropezándome, lo seguí. ¡Carajo!, grité. Vamos, háblame, ¿qué eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día? No me miró.
Ni siquiera aminoró su paso. No podía ver su cara, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto, no más de lo que lo haría con cualquier otra cosa. Lo seguí, aún gritando por un rato, pero eventualmente me rendí. Supuse que 5 palabras serían todo lo que obtendría de él. Caminamos en la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Entonces giramos. Ahora estábamos perpendiculares a los trenes a nuestro alrededor. El camino estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Los trenes a cada lado de nosotros parecían continuar por siempre, demasiados, como para servir a una sola ciudad. No hubiera importado, supongo, pero probablemente debería de haber prestado más atención a mi alrededor en aquel momento. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. Alguna vez tuve un reloj, pero se descompuso. Saqué mi teléfono en algún punto, pero no tenía recepción allá abajo, y todo lo que me mostraba era sin señal. El extraño se detenía de vez en cuando, miraba un vagón por un par de minutos, y después seguía caminando. Me tomó un rato entender el porqué, pero eventualmente vi que no todos eran iguales. Largas líneas de ellos lucían similares, pero a veces encontrábamos un modelo diferente. A veces eran un poco más chicos o grandes, o a veces tenían una forma un poco diferente. Incluso las cabinas de los conductores eran superficialmente diferentes. No sabía, y nunca creo poder saber, exactamente qué estaba buscando el extraño, pero debió de haberlo encontrado. Porque, después de una vuelta, las puertas de un vagón se abrieron frente a nosotros, cuando mi guía improvisado se detuvo frente a ellas. Entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Estás dispuesto a hablar ahora?, le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré con frustración y durante un tiempo seriamente comencé a pensar en los pros y contras de darle un golpe en la cara, cuando de repente las luces del tren se encendieron y el motor se encendió nuevamente. Me miró de una manera casi triste. No podrás regresar. ¿De qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? No me respondió ese maldito idiota. De repente, el tren se puso en movimiento, en dirección contraria a la que veníamos. Al menos eso creo. El interminable desfile de vagones de tren me había dejado completamente desorientado. El tren avanzó durante algunos minutos y comenzó a bajar la velocidad a medida que nos acercábamos a la parada. Su mirada vacía se volvió más aguda y por primera vez tuve la sensación de que me miraba a mí en lugar de la dirección general en la que me encontraba. Calla, mantente quieto, no llames su atención. El tren se detuvo, las puertas se abrieron y entonces ellos comenzaron a inundar el vagón. No sé qué fue lo primero que noté: los extraños ropajes, los brazos demasiado largos, cuyas manos casi se arrastraban por el piso, los ojos completamente negros, o su piel grisácea y azulada. Mis ojos podían ver todo aquello, pero mi cerebro pasó mucho tiempo tratando de procesarlo todo. Y cuando finalmente lo hizo, apenas si fui capaz de reprimir los gritos que intentaban abrirse paso a través de mi garganta. Pensé que mi corazón estallaría. Diablos, creí que yo estallaría por completo. Me sentía como una cuerda de guitarra rasgada. Todo en mí temblaba y palpitaba. Mi vista se nubló, de lo cual estuve agradecido, y casi vomité. Apreté mi boca y me forcé a contenerme. Mis instintos me gritaban sus palabras. Calla, mantente quieto, no llames su atención.
El resto del día está borroso en mi memoria. Viajamos en el vagón del metro de ida y vuelta por toda la línea, quietos y sin expresión por horas, por días quizá. Parecía más larga que la línea que conocía, la línea por la cual seguía el extraño. Esas cosas horribles a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención, a pesar de que debíamos de haber resaltado horriblemente. Estaba tan petrificado, tan asustado, que cuando finalmente regresamos a la interminable caverna con trenes, colapsé en lágrimas, con el extraño mirándome impacientemente. Cuando gané control de mí mismo, imploré: llévame a casa, por favor. No puedo, replicó. No sé cuál de estos te llevará de regreso, si es que alguno puede hacerlo. Se paró y salió del vagón, y entonces lo seguí. Volteó de repente encarándome. Creo que me ha seguido lo suficiente. La furia que tenía antes con él, la que el pánico había sepultado, regresó nuevamente. ¿Qué?, le grité, corriendo hacia él. Lo tomé por los hombros y con una fuerza que no sabía que estaba en mí, lo empujé contra uno de los vagones. ¡Maldito hijo de puta! ¿Qué carajos hiciste? Lo azoté una y otra vez. ¡Llévame de regreso! Él lo soportó pasivamente, mientras que mi furia me dejaba vacío. Por favor, le rogué. Por favor, llévame a casa. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Ve por tu propio camino. Quédate quieto y sé sutil, y ellos creerán que eres uno de ellos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Me miró casi tristemente. Tenía que hacerlo. Tú lo harás también. Quedarás atascado algunas veces. Se quitó mis manos de los hombros y se giró para alejarse. Caí de rodillas, repentinamente sin fuerzas, y lo vi alejarse. En el cruce, él se volteó nuevamente y me miró. Lo siento. Y entonces, se había ido. Yo me quedé allí en el frío suelo durante un largo tiempo. Me acurruqué en una pelota y lloré durante un tiempo. Después de que ya no quedaran lágrimas en mí, incluso logré dormir un poco. Cuando desperté, el tren por el que había venido ya se había ido, a llevar más abominaciones grisáceas y azules a donde sea que las abominaciones van. No era como si pudiera soportar regresar allá de todas maneras. Traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de qué dirección debería tomar. Caminé durante una hora, y luego otra, y finalmente encontré uno que parecía vagamente familiar, o al menos estaba lo suficientemente desesperado para creer eso. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió para mí y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser un ateo toda mi vida, oré con todo mi corazón para encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Gente, seres humanos. Debía de ser el hombre más afortunado del mundo. Entonces noté los ojos, específicamente el gran tercer ojo en el centro de sus frentes. Bien, al diablo contigo, Dios, pensé. Sin embargo, eran más fáciles de tolerar que los últimos, y estaba agradecido por eso. Sin embargo, su tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonreía, bostezaba o hablaba con otro, no pude evitar notar que sus dientes eran filosos y deformes,
y de un color verde amarillo por la suciedad. Pero aún así fui cuidadoso y selectivamente ciego. Podría fingir por un momento que estaba en casa, hasta que uno de ellos entró con un sándwich en la mano y me di cuenta con un sobresalto de que me estaba muriendo de hambre y de que no había comido ni bebido durante lo que debieron de haber sido días. En la siguiente terminal a la que llegué, decidí tratar de encontrar algo que comer o beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir del vagón. Nunca había visto al extraño salir del subterráneo. Tampoco lo había visto comer ni beber. Sin embargo, mi estómago no tomaría un no como respuesta. Me armé de valor. Traté de mantener mi cara cuidadosamente neutral y me dirigí a la estación propiamente dicha. Entonces, me confundí. Estaba buscando escaleras eléctricas, escaleras regulares o ascensores, pero todo lo que vi fueron agujeros en el suelo, las paredes y el techo. Agujeros abiertos e irregulares, como si estuviera en medio de una colmena. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Saltar a uno? No tenía ningún sentido para mí. No hasta que alguien apareciera. Flotó por el piso, flotó a mi lado, frunció el ceño por un segundo, o al menos creo que probablemente fue un ceño fruncido. Pero aparentemente, todo lo que evitó que me reconocieran como alienígena en el metro se extendía al menos hasta aquí. Desafortunadamente, no me permitía levitar, lo que parecía ser la única forma de salir de la colmena de la estación del metro. Maldiciendo, volví al túnel. Estaba enojado, perdido, hambriento y abandonado a un destino que, si no fuese peor que el infierno, era al menos 2 veces más estúpido y con 3 veces menos de sentido. No estaba en mi mejor estado mental, lo que creo que excusa el error. Normalmente trataba de dar vueltas amplias en las esquinas para evitar chocar con alguien o algo, porque, como todo el mundo sabe, si te das vuelta rápidamente en un lugar público, lo más probable es que vayas directo contra alguien, como yo lo hice. Me estrellé contra alguien, una mujer, y caí al suelo. Sin pensarlo, reaccioné como cualquier neoyorquino. Mal. Dios, estúpida perra, mira por dónde vas. Me di cuenta de mi error, incluso antes de que ella lo hiciera. Sus ojos se volvieron curiosos y confundidos, y cuando realmente se dio cuenta de mí, se sobresaltó con horror. Ella saltó, flotó rápidamente, alejándose de mí, y dejó escapar algo parecido a un grito, un poco más agudo de lo que estaba acostumbrado, pero entendí el punto. Más abajo en el túnel, vi cabezas de 3 ojos girando hacia nosotros. Pensé, de repente, en todos aquellos dientes, filosos y sucios. Y justo como eso, ya estaba corriendo. El metro no estaba allí, pero había una pasarela a lo largo del túnel, para los reparadores, supongo. Al menos ellos son quienes las usarían de donde vengo. De todos modos, la tomé a toda velocidad y seguí corriendo hasta que cada respiración se sentía como una puñalada. Me detuve jadeando y miré hacia atrás. El túnel se había curvado, por lo que no podía ver la luz, pero nadie parecía estar siguiéndome. Regresar, sin embargo, no era una opción. Continué en la oscuridad por un buen rato, hasta llegar a una pequeña abertura en la pared, y me detuve allí. El hambre, la desesperación y aquel escape a toda velocidad me habían drenado por completo. Podría haber llorado nuevamente, lo cual parecía ser todo lo que podía hacer últimamente, pero simplemente parecía ser demasiado trabajo. Me senté en la pared, con mis piernas totalmente recogidas, imaginándome a mí mismo golpeando al maldito extraño con un martillo hasta la muerte. Era una imagen aliviadora.
Una rata merodeaba por las cercanías en la oscuridad. De vez en cuando, lanzaba una patada para asustarla, pero después de un tiempo, ni siquiera me molesté con eso. La rabia, o cualquier otra enfermedad que pudiera transmitir, sería una bendición en comparación con los interminables viajes a través del metro de mundos extraños. Perdido, desamparado y solo. Cuando se arrastró cerca de mí otra vez, no la asusté. Incluso cuando se acercó y se presionó contra mi pierna, no pude obligarme a preocuparme. No hasta que pasó un tren. Sus luces iluminaron la alcantarilla en la que yo estaba, y a lo que había pensado que era una rata. Era como una rata, sí, pero no tanto como era araña. Si alguien hubiera cruzado una araña con una rata, la abominación resultante podría haber sido casi tan horrible como la cosa que husmeaba por mi pierna. Grité, me levanté del suelo y lo pateé como lo haría un jugador de fútbol, justo en la pared opuesta. Su espalda hizo un crujido nauseabundo, y la vi retorcerse hasta que el último coche pasó, y la oscuridad volvió. Y en la oscuridad, un terrible pensamiento vino a mí. Me preguntaba si era comestible. No quería hacerlo, y me asqueaba solo el imaginarlo, pero tenía hambre, y no había ninguna garantía de que pudiera encontrar comida en este lugar, o en cualquier otro. La rata araña era mi única opción. Me mantuve quieto todo lo que pude, pero al final, la supervivencia superó al asco. Tenía mi encendedor, pero nada para encender. Recogí la carne de su cadáver y la cociné un poco, sosteniéndola sobre la llama. Pero no ayudó mucho. Nada podría haberlo hecho. Su carne era asquerosa, más asquerosa que cualquier cosa que pudieras imaginar. He estado tan desesperado por comida desde ese entonces, y he comido muchas cosas cuestionables, pero nada ha sido tan malo como lo fue la rata araña. En retrospectiva, ese fue el momento cuando me convertí en un extraño. Antes, me hubiera costado alcanzar ese estado inexpresivo que el otro había mantenido. Lo que había tomado por calma era insensibilidad. Una roca puntiaguda arrojada en un río tendría, con el tiempo, sus bordes redondeados por el agua que la golpea. Y lo que yo había pasado había hecho lo mismo en mí. Desgarrando y comiendo un monstruo en la oscuridad, debajo de un mundo extraño, el último de mis bordes se suavizó. Cuando salí de la oscuridad y volví al túnel, estaba tan inexpresivo y vacío como el que me había conducido hasta allí. Sin embargo, eso no fue lo peor. Lo peor vino después. La primera vez que me quedé atascado. El extraño lo había mencionado, pero en el estado en el que me encontraba, apenas lo había notado. Una noche, al final de la línea, me pidieron que abandonara el tren. El mundo era uno de los más parecidos a lo normal. La gente era casi humana, como lo reconocí. Sí, eran naranjas, seguro, y con la espalda encorvada. Pero aparte de eso, eran prácticamente normales. Después del último mundo, donde la gente había tenido un horrible sobrepeso, hermafroditas de 6 senos sin narices. Los tipos anaranjados eran francamente hermosos para mí. Al principio, pensé que el conductor estaba hablándole a otra persona, pero yo era el único en el vagón, y además, lo había entendido. Los naranjas ciertamente no habían estado hablando inglés todo el día, pero aún así, podía entender lo que estaban diciendo. Cuando me puse de pie, comencé a darme cuenta del porqué. No podía pararme derecho. Estaba jorobado, y como vi en mi reflejo contra la ventana cuando salí, naranja. Deduje el resto a partir de ahí. Atascado significaba que estaba atrapado en este mundo, por alguna razón,
y atascado luciendo como ellos, lo cual sería útil si quisiera aprovechar la oportunidad para salir de la estación del metro, lo cual es posible muchas veces, pero requiere mucho cuidado y es bastante abrumador. He encontrado que los mundos alienígenas son un poco repugnantes. Intentas compararlos con el tuyo, pero las diferencias son tan grandes que simplemente dan náuseas solo con mirarlos. De todas formas, dejé la estación, porque estaba claro que no regresaría al centro de operaciones, como había llamado a la línea infinita de trenes, esa noche, o cualquier otra noche. Pronto me enteré de que lo que sea que me había dejado pasar desapercibido ya no funcionaba. Consideré brevemente quedarme, pero este lugar no era mi hogar y nunca podría serlo. Incluso si se parecían a mí, su cultura debía ser diferente. Esa fue una lección que había aprendido antes. Incluso en los mundos donde las personas son absolutamente indistinguibles a mí, están llenos de peligro. Una vez, estuve en un mundo donde la gente se veía justamente como yo. Bueno, en realidad, parecían brasileños. Pero eso era más que suficiente. Y aprendí por las malas que el gesto que para mí significa hola, significaba algo gravemente insultante. Lo suficientemente insultante como para haber sido golpeado casi hasta la muerte, mientras una multitud lo miraba con aprobación. Además, incluso si este lugar tuviera una cultura que pudiera fingir, no podía ni quería quedarme. Quería una de dos cosas: encontrar el camino de regreso a casa, o encontrar al extraño que me había puesto en esta situación y matarlo a golpes. Nada más me ayudaría. Así que quería seguir adelante. Sin embargo, no estaba seguro de poder hacerle a un pobre tonto lo que me habían hecho. ¿Podría realmente forzar a alguien a vagar por los infinitos subterráneos como yo? Y resultó que no era necesario. Después de unos meses, uno de ellos me notó, sí, y comenzó a seguirme durante semanas. Muy cuidadosamente, hice que pareciera que no lo había visto, al igual que el extraño. Pero estaba dividido entre el deseo de advertirlo y el deseo de llevarlo al final de la línea, para que yo pudiera dejar su maldito mundo de una vez por todas. La última noche, él me siguió hasta el final de la línea, tal como había hecho una vez. Sin embargo, no tuvo el valor de sentarse frente a mí, y tan pronto como el tren se detuvo en la terminal, él se fue corriendo. Yo esperé, con la esperanza de que el conductor no me viera y pudiera continuar, pero fue en vano. Salí del vagón y el metro se fue sin mí. Maldije por dentro. Cuando giraba la esquina hacia los torniquetes, el joven que me había estado siguiendo atacó. Tenía un cuchillo curvo en las manos y me tomó por sorpresa. Pero había estado viajando a través de mundos alienígenas hostiles durante varios años, y mis reflejos eran agudos. Luchamos salvajemente hasta que pude arrebatarle el cuchillo, pero no sé cómo terminó en su cuello. No creo que haya querido matarlo. Ni siquiera había estado tan enojado. Después, mientras yacía ahí desangrándose, me enfurecí. Lo pateé repetidamente gritando: «¡Estúpido! Se suponía que tenías que seguirme». Lo pateé un poco más y dejé la escena del crimen, pero no por mucho tiempo. Al siguiente día estuve allí, temprano y listo para tomar el metro de la mañana. Y esa noche, cuando llegué hasta el final de la línea, volví a ser invisible para el conductor. Supongo que puedes matarlos o llevarlos contigo, si quieres regresar al centro. Era invisible otra vez, pero también era naranja y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado. Esta siguiente vez que maté nuevamente, fue mucho más rápido. No esperé a que ella me siguiera.
Una vez que ella me reconoció como un extraño, yo la reconocí como la próxima y tomé mi decisión. No voy a traer a nadie más a esto. Lo que me hace preguntarme ahora sobre el extraño que me indujo a esto. Me pregunto, ¿cómo lucía originalmente? Y si sabía que podía matarme. Me pregunto también de los otros que vi antes en casa y de las raras ocasiones que me topé con otros extraños en mis viajes desde que comencé. ¿Matan o atraen? E independientemente de lo que eligen, ¿lo consideran piedad? No me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. He matado ya a 15, y me he hecho muy bueno en ello, pero he tomado una decisión. No mataré más, inocentes al menos. Antes de volver a la central, llené mi mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia cientos de veces, para dejarlas en tantos trenes como pueda. Varios miles de mensajes en botellas, en medio de un mar de vías. Esta es una advertencia y una petición. Mi petición, como dije arriba, es que encuentres a mi madre y le cuentes una mentira blanca. No te preocupes. Dile a mi madre que la amo y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza o un poco de paz. Ojalá fuera verdad. Pero esta es la cosa. Me he visto a mí mismo como Odiseo, perdido y sin rumbo, tratando de regresar a costas familiares. Pero no estoy perdido en el mar. Estoy perdido entre túneles interminables. Un laberinto. Pero con una diferencia. Un laberinto es diseñado, construido. Alguien o algo creó este lugar imposible. Y deben pagar por lo que han hecho. Me reclutaron como a Teseo, no Odiseo. Pero no voy a jugar ese papel. Sus extrañas reglas me convirtieron de el humano que era en un principio, en algo más. Y entonces en otra cosa nuevamente. Me convirtieron en un monstruo. Así que seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo, destruiré todo lo que está a mi alrededor y destruiré a los que hicieron este lugar. Los haré pagar por esto. Mi advertencia es que debes tener mucho cuidado en lugares públicos de las personas silenciosas e inexpresivas, hombres o mujeres. Mantén tu distancia. Pueden matarte o pueden hacerte algo peor. Si los ves, aléjate, huye rápidamente. Pero más importante, no tomes el metro hasta el final de las líneas. Hola, espero que hayan disfrutado el video. También espero que estén bien. Le envío un gran agradecimiento a Mireia Lexus, Eric Domínguez y a Mauremki por su apoyo. Y un agradecimiento especial a Gisela Muñoz, quien compartió la historia para que pudiéramos disfrutarla. No olviden volver por más contenido. De igual manera, me ayudarían muchísimo si pudieran compartir el video, suscribirse y comentar. Si tienen alguna historia que les gustaría que narrase, no duden en enviarla al correo en la descripción. Yo me voy, pero espero verlos pronto. Mientras tanto, manténganse salvos. Simplemente eviten tomar el tren a lo desconocido. Buenas noches.